Buenas tardes a todos y todas. Gracias por confiar en estar con nosotros en este evento que vamos a realizar a finales de julio. Y la idea de estos talleres, que son dos, pero eventualmente podrían ser más en caso que se requieran, es el poder nivelarlos en torno a conocer cuáles son los propósitos de la información y el uso del estándar que actualmente estamos desarrollando en HL7 de Chile, que vendría a ser el que eventualmente eh, empezar a normar como el necesario para poder intercambiar de manera normalizada la información en salud, que es FAI. El taller eh, hackathon, que se va a llevar a cabo a final de mes, va a tener dentro de sus requerimientos no funcionales que la información que ustedes envíen, que generen, vayan a dar derechamente a un repositorio que cumple con la normativa de este estándar. Les va a disponer a ustedes un modelo que puedan desde ahí empezar a desarrollar las integraciones y las transacciones que se requieren para cumplir con estos fines. Dicho eso, entonces, muy bienvenidos a este taller y lo que le vamos a entregar ahora es un resumen de aquello que se vio en el taller, que fue mucho más extenso, pero aquí vamos a ir a lo medular. Bueno, me presento, César Galindo es mi nombre, yo soy académico del Colegio de Ingeniería Civil y Médica de la Universidad de Valparaíso, específicamente en el área de los sistemas de salud. Tengo el honor actualmente de poder presidir el directorio de HL7 Chile. Soy uno de los ingenieros senior del CENS. Al mismo tiempo hago consultoría OPS. Dicho eso, partamos con lo importante. La idea es que ustedes tengan conciencia o entregarles a ustedes conciencia. Hacemos todas estas cosas medias informáticas raras con el objetivo de poder vincular información, integrarla y poder explotarla. Em, y eso, si bien técnicamente puede tener un cierto valor, no tiene, pierde sentido, no le pone el corazón de lo que realmente pasa en salud, las necesidades que hoy día, desde la clínica, desde el aspecto clínico, salud se requiere como para verle el valor, poder hacer integraciones en datos, tanto poder generar conocimiento. Para entregar esa primera parte, esa primera impronta, lo que voy a hacer es que voy a comenzar indicándoles a ustedes cuáles son los elementos basales bajo los cuales uno tiende a pensar que la salud tiene deficiencias y podría mejorar. En Chile, en la década del 2000, específicamente el 2004, se planteó la necesidad de poder digitalizar salud porque estaba muy atrasado en ese siguiente, poder analizar información se hacía altamente complejo. Desde el 2004, específicamente el 2008, con la salida de los convenios marcos en la estadística, se empezó a digitalizar salud y esta empezó a generar beneficios. Sin embargo, pasan un par de cosas que vamos a comentar más adelante que son importantes de comprender. Primera, es que se empezó a digitalizar procesos específicos. Y la verdad es que cuando uno digitaliza un proceso, ese proceso está inserto dentro de una cadena que finalmente redunda en que un paciente sea bien atendido. Luego, si yo parte de ese proceso digitalizo y el resto no, entonces la calidad de atención que el paciente percibe no se ve potencial ni mejor, cada vez menor. Eso es lo primero. Lo segundo, que todos los sistemas que se digitalizaron y se convirtieron en registros electrónicos comenzaron a guardar su información en repositorios locales. Y si esos repositorios locales no son capaces de compartir información con repositorios cuando el paciente se está desplazando, y le restamos potencia e impacto a lo que puede aportar a la realidad actual en Chile. Nos encontramos desde el punto de vista de los datos aumentada. Eso quiere decir que tenemos un montón de silos de información que entre ellos no se ven. Y como ellos no se ven, cuando el paciente se desplaza, es lo mismo que si tuviéramos que partir de cero, si tuviéramos fichas a papel. El segundo punto, que es el que les comentaba en la diapositiva anterior, con el hecho que cuando que el paradigma de cómo se debía hacer eh, y la generación de registros electrónicos en salud, la década del 2010 cambió a como era en la década antes del 2000, ¿no? Antes del cambio milenio. Antiguamente se pensaba que para mejorar un sistema lo que se tenía que hacer era mejorar un proceso. Eso la verdad es que no tiene sentido. Eh, Cuando uno mejora un proceso, no mejora el todo. De hecho, el todo sigue funcionando al ritmo de lo más malo que tiene. Tengo una admisión de pacientes a papel, tengo un registro en anamnesis a papel, no tengo una alta digitalizada, el impacto que eso genera es muy bajo,
porque el sistema o el proceso desde el punto de vista del paciente en clínica sigue estando al ritmo de aquello que se lleva manualizado. En cambio, si yo me preocupo de revisar todo el proceso asistencial, de tratar de aproximarme lo mejor posible al viaje del paciente, entonces lo que yo debería hacer bajo ese prisma es ver dónde están los puntos mediante los cuales dejo de la información digital, paso de la información digital puede ser un aporte para poder beneficiar al paciente y hacer que el viaje sea mucho más plácido, sea mucho más rápido, para la continuidad de asistencia. Ese paradigma de procesos que era bastante médico-centrista y cambió en la década del 2000 a un bastante más paciente-centrista, como el viaje del paciente sea más común. Es una ruptura del paradigma que se veía en salud, especialmente en salud digital. Y a partir de la década, los esfuerzos de integración de información no se hacen a nivel, se hacen a nivel del análisis del complejo existencial del paciente, con el objetivo de verificar un aumento del impacto y o generar una buena continuidad de asistencia. Cuando le preguntamos qué es lo que es, cuáles son las ventajas de interoperar, palabra bien compleja, integrar la información mediante estándares normativos, de un montón de argumentos que nosotros estamos viendo aquí, que son básicamente cualitativos, mil veces desde el punto de vista conceptual. Mejora la eficiencia, mejor flexibilidad para poder modificar las estructuras, mejor seguridad, porque ya está hecho, obviamente está probado, porque tengo que inventar cosas cuando tengo que están probadas, un mayor alcance, porque puedo, cuando tengo gran información, puedo llegar mucho mejor a más información. Mayor innovación, pues de fallar no, pues de fallar sí, bla, bla, bla. Pasa porque ChatGPT ha trabajado en esto. ChatGPT me entrega solamente aquí recomendaciones, beneficios, formas conceptuales. Cuantificar el impacto de la interoperabilidad es complejo en datos. Algunos países hoy en día lo han hecho, no todos países lo han hecho. ChatGPT no sabe, porque ChatGPT está trabajando en esta área, es que el mayor impacto que uno consigue de la información es el que se genera al momento de mejorar la continuidad asistencial. Típico ejemplo, en el caso mío, cuando yo me rompía un pie o tenía que ir a un traumatólogo en la década de los 80, tenía que sacarme la radiografía, tenía que esperar un par de horas a que la placa saliera bien, cosa que pudiera ir para la casa y no te repetir la radiografía, tenía que esperar por lo menos un par de días a que hubiese un examen. Hoy en día, cuando uno tiene un problema, digo, traumatológico, los exámenes de radiografía son casi inmediatos. Yo voy, me saco el examen y el médico lo puede ver de inmediato. Digo, pues, lo que pasa bajo esa perspectiva, se acortan los tiempos. Desde que yo me siento mal hasta que me siento mal, los tiempos se han acortado. Mi viaje como paciente ha sido mucho más cómodo. La asistencial es mayor, pues mejor. Eso no lo sabe ChatGPT, no lo coloca, no trabaja en esto. Es el beneficio. Uno analiza el viaje de un paciente, este es uno de los muchos dibujos que respecto a cómo es el viaje del paciente. Uno se da cuenta de que el viaje del paciente en general se vive de experiencias negativas y de experiencias positivas. Desde que el paciente tiene síntomas, realmente tiene un tratamiento que lo normaliza a su estado. Eh, Cuando uno hace un análisis del viaje del paciente, de dónde puede integrar datos para mejorar esto, uno se da cuenta de que los puntos que están abajo, los rojos, empiezan a subir. Y por consiguiente, el viaje se hace mucho más placentero. Pero para eso no existe una bala de plata, no existe una flecha que nos diga dónde tenemos que apuntar. Hay que trabajar en muchos aspectos. Nosotros les vamos a mostrar hoy día con el objetivo de poder enfrentarse bien a la hackathon. Pero sigue siendo el analizar la continuidad asistencial y no un proceso específico. Para poder entender el porqué de estas cosas, vamos a entrar a algunas definiciones un poco más académicas eh, respecto a lo que significa integración. Yo he dicho antes la palabra integración. Voy a distinguir integración desde dos perspectivas: de la perspectiva de los sistemas de información y de la perspectiva de los datos. Antes de la década del 2000, el paradigma era cómo logramos centralizar, integrar sistemas de información. O sea, hacer un gran, qué sé yo, ¿cómo se llama el sistema? Matrix o el de Terminator, bueno, lo mismo, hacer un gran sistema único
tenga la capacidad de tener adentro todos los requeridos funcionalmente para que uno pueda informáticamente manejarse. Pero eso es el uso. Es porque los sistemas, por naturaleza, son heterogéneos. Todos desarrollan un sistema distinto, no existe una única base de datos, no existe un único formato de base de datos, no existe un único formato para transacción, no existe un único formato de ventanas de llenado para los usuarios. Más de por sí son heterogéneos, así que integrar todos los sistemas en uno solo es absolutamente ilusorio, no se puede. Sin embargo, si vemos la otra perspectiva, esto ya no está ilusorio. Lo que estamos pidiendo es que la forma como los sistemas, por muy heterogéneos que sean, versan, sean normalizados. Y eso es la base de la interoperabilidad compleja. Lo que hace la interoperabilidad en definitiva es lograr aunar criterios y reglas para que los sistemas cuando conversen de ellos se puedan entender. Eso ya no es tan ilusorio, es posible. Es como si tuviéramos un salón en el cual juntamos 7 idiomas distintos, pero de acuerdo en problemas de contaminación del planeta. Eh, y lo primero que tenemos que hacer es generar reglas con las cuales nos vamos a comunicar porque no nos entendemos. Estamos en idiomas distintos. Ya, esto es lo mismo que hace la interoperabilidad. Decide primero cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a hablar matemática? ¿O vamos a hablar todos inglés? ¿O vamos a hablar todos chino? Da lo mismo, pero pongámonos de acuerdo. Vamos a comunicarnos. Independiente de que seamos distintos, comunicar para poder darle información posteriormente. Eso es lo que hace la interoperabilidad y eso es lo que hacen los sistemas de interoperabilidad. La definición es como así. La definición en realidad formal de interoperabilidad es la capacidad de integrar información y aquí vienen definiciones adicionales. Guardarla y procesarla para poder utilizarla. Y entonces, bajo estas definiciones, que yo la extendí un poco más, donde entramos a diferentes conceptos de interoperabilidad. Ojalá fuera tan simple como una sola definición, a diferentes cosas. Lo que estamos viendo acá son los conceptos de interoperabilidad en papas. Hay muchas definiciones, pero esta posiblemente es la más normalizada. La interoperabilidad uno la puede ver desde cuatro capas distintas. Son copulativas, una va por sobre la otra, aunque tengo una duda respecto a la segunda y la tercera. La primera capa de interoperabilidad es la interoperabilidad a nivel técnico, posiblemente la que está pegada a la máquina, la que está pegada al procesador de comunicaciones. Que esa está por defecto, porque ni siquiera la pensamos. Cuando yo me levanto todas las mañanas y veo mi celular y veo si me ha llegado un correo, veo si me ha llegado el WhatsApp, lo que está haciendo la máquina, digamos, por debajo, está usando los estándares de interoperabilidad definidos técnicamente, como son servidores en web service, qué sé yo, el formato en el cual se comunica a través del medio de comunicación, los formatos de, qué sé yo, comunicación a través de Wi-Fi, los protocolos para, qué sé yo, TCP/IP, no están dados por defecto, que los tiene metidos adentro. De hecho, uno genera formatos de comunicación distintos a los que hoy día usan en un dispositivo para que fuera de negocio. Puede entrar al mercado. No están de acuerdo con por ahí. No me podría comunicar con nadie. Y por lo tanto, dado por defectos si uno no se preocupa. El siguiente nivel es el denominado nivel sintáctico. Tengo una duda respecto a si el nivel sintáctico, el semántico, están en ese orden, pero posiblemente sí. Lo voy a nombrar de la siguiente manera. El nivel sintáctico, como yo encapsulo la información en un formato determinado para poder enviarlo a otro sistema. Un nivel sintáctico bien simple, con reglas. Aquí va el nombre del paciente, aquí va el diagnóstico, aquí va sus eventos adversos. Y va y no va acá. Son reglas. Cuando te envío un nombre, el nombre va con este formato. Cuando te envío un NUN, va sin guión. Eh, Cuando te envío un código en Snowmed, digo el código y te digo, después de enviarte el código, cuál es el sistema terminológico que estoy ocupando. Reglas. Cuando esta información no debería mandarte esta otra reglas. Y las reglas, en definitiva, se traducen en estándares. Los estándares más conocidos hoy día son los de HL7, que son miles de estándares. Pero hay otros más que uno de repente no mira, pero que existen.
ejemplo DICOM. Uno no mira DICOM porque lo da por hecho, pero todos los sistemas de tecnología o de gestión de archivos se usa comúnmente DICOM, viene con DICOM incluido. Por lo tanto, ahí tenemos otra cosa que es la capa que va arriba, es la capa semántica. Y la capa semántica es de alto interés, posiblemente del interés clínico. Al clínico, no, no, que sea, no le interesa si el dato le llegó bien por like. Le da lo mismo, lo que le importa es ver en la pantalla la información que requiere, o la requiere para poder ejecutar acciones clínicas. Pero sin embargo, sin embargo, esa información no sirve de nada si es que no está normalizada. El dato no viene normalizado. Pongo un ejemplo. Pongamos que el médico indica hice o generé una mala definición. Hay un cálculo. Todo lo que llega. Cálculo, que es la palabra de interés, lo de que hay cálculo matemático, hay un cálculo, y ahora digamos en el organismo, en alguna parte del organismo, ¿dónde estás? O, no sé, eh, se encontró contaminación en la planta. ¿Qué planta? ¿Qué la planta de producción? ¿La planta que está en el macetero? Ninguno de esos elementos eh, son considerados a nivel sintáctico. La expresión de la data, para normalizarla, de manera que quien la expresa lo haga tan claramente y cuando alguien recibe esa data, después la entienda exactamente igual como quien se la envió, responsabilidad del nivel semántico, donde entran a aparecer los estándares de codificación de terminología, NOMED, CIE, LOINC y otros más. Los estándares de HL7 conviven súper bien los sintácticos y los semánticos, las reglas, la información, pero además da indicaciones cuando yo guardo un dato de cómo puedo hacer uso de ese dato de manera normalizada. Finalmente viene el nivel organizacional, que es el cómo estructuramos la organización para poder hacer uso de ciertos elementos de interoperabilidad que me permiten hacerla efectiva como un proyecto. Bien, sin embargo, cuando todo parece bien o cuando todo parece igual, no siempre eso es aceptable. A veces tenemos problemas en los cuales lo que parece que está tan bien o que parece tan similar, en realidad no lo es. Y para entender aquello, vamos a irnos a la pizarra del doctor. Donde si uno mira la pizarra del doctor House, la cual él saca conclusiones clínicas de todos los antecedentes que le iba recogiendo estos casos muy extraños, eh, solamente, o el único que la entendía era él, nadie más podía entenderlo. Y ustedes saben que desde el punto de vista clínico, cuando un clínico, un médico, una doctora que sea escribe algo, no lo hace necesariamente para que lo entienda él o ella, para poder después compartirlo, para que alguien también pueda leerlo, un tercero. Y esto obviamente es un problema cuando tenemos cosas como las que estamos viendo acá, que son súper comunes. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente debo evolucionar informáticamente, forma como yo transmito la información, la encapsulo y como le entrego reglas para que los sistemas entre ellos puedan conversar, sino que además debo entregarle la capacidad al sistema cuando entrega esa información, al lector, para que entienda esa información de manera absolutamente normalizada. Quiere decir que quien lee la información debe, en lo posible, entenderla de la misma manera como quien se la entregó. Eh, Quitarle absolutamente la posibilidad de interpretación a los datos. Eso me permite el dato construir información y después conocimiento. Cuando uno habla de eso, estoy hablando ya de no solamente de la forma como interopero la información de manera que la pueda transportar, pero que además cómo la puedo comprender y procesar. Por lo tanto, entro en la parte de la cuántica, de la expresión. Que la definición que buscamos en salud no es solamente interoperabilidad, sino que la expresión que buscamos en salud es interoperabilidad humana. ¿Cuál es el tema? Más que la semántica es compleja. Tiene el hecho de que yo tengo un lenguaje natural. Yo expreso salud a mi nivel. Y posiblemente muchas de las palabras, conceptos que ocupamos exactamente iguales a las que se ocupan en otro lado del mundo, que sea Inglaterra, Japón, posiblemente cambien, varían. Así que por mucho que yo normalice la forma como interpreto la información que estoy entregando en Chile, es altamente probable que en otro lado del mundo no se entienda. Muy probable. Eh, Tengo un problema de cómo normalizo la información de manera adecuada. Entonces, una vez que tengo mi lenguaje natural bien estructurado,
tengo que llegar a una capa que permita que este lenguaje local pueda entender de manera internacional. Para eso se usan terminologías. Ese salto es complejo, tecnológica y culturalmente, pero es un salto que se hace de manera evolutiva. No quiere decir que uno va avanzando desde el libre, de escribir todo en texto libre, uno empieza a avanzar hasta finalmente llevarlo al lenguaje altamente codificado, mediante que sistemas específicos. Guarden códigos, pero cuando yo quiero leer la información, me transformo en ese código. O lo entienden exactamente igual. Es un proceso evolutivo, cultural y tecnológicamente. Por eso, lo que nosotros vemos en salud no es interoperabilidad seca ni interoperabilidad semántica, es semántica evolutiva. Y la definición formal es la que da de dos o más sistemas de manera de poder almacenarla, procesarla y que ésta sea comprensible sin ninguna ambigüedad. Virtuoso, 100% virtuoso. Sin embargo, tenemos un segundo problema. Para poder interoperar, basta un estado. Es decir, ok, voy a interoperar usando Fire y usando Snowman. Fácil, es mucho más complejo. Para poder interoperar, lo que se requiere es que Estado, las organizaciones, ese un proyecto de manera local, levanten algunos habilitantes, son elementos operativos, permiten que cuando yo integre información lo haga de manera correcta. Literatura define aproximadamente 10 habilitantes tecnológicos para poder hacer buenos proyectos de interoperabilidad. Sin embargo, yo he resumido aquí en 5. Que son los siguientes. Identificadores de pacientes. Hoy día tenemos la ventaja en Chile que tenemos el RUN. Sin embargo, el RUN no me garantiza poder conocer a todos los que de repente tengo pacientes que están en algunos hospitales que no han tenido RUN, sino que han tenido solamente un número de ficha. Con algunos pacientes que ingresan y que tienen un pasaporte porque son visitantes extranjeros. Con algunos indocumentados que tenemos que atender. Tanto si bien el RUN me cubre una gama de los pacientes posibles en Chile, es el único medio de identificar a un paciente. Existen muchos medios para... Por lo tanto, en el mundo se levantan sistemas que se llaman Master Patient Index, MPI, tienen como finalidad tener un identificador no de persona, un RUN, sino que de paciente, anexado a todos los posibles identificadores de salud que un paciente puede tener. Los números de ficha de los estados, el RUN, qué sé yo, números de seguro. Ese es el primer elemento. De esa manera yo efectivamente puedo entender gente que tengo delante unívocamente este paciente y no otro. El segundo es el identificador de prestadores, que hoy día tenemos nosotros en la superintendencia, un registro de los prestadores individuales y también existe un registro de prestadores organizacionales al cual yo puedo consultar. Pero no es interoperable, no lo puedo consultar como sea, donde sea. Ideal que, por ejemplo, pido una cita con un médico, yo a un médico de estética, yo pudiese ver su prontuario, saber quién es él, si efectivamente está facultado para operar o no. Habríamos evitado muchas muertes si tuviéramos. Eso pudiera ser de manera interoperable. El tercero es registro de objetos, normas, ubicaciones, organizaciones. El cuarto son definiciones terminológicas. ¿Qué terminología vamos a usar? ¿Para qué? Por ejemplo, hoy día los leyes en general diagnostican en base a 10. Todos sabemos que CIE-10 en realidad es una terminología que se usa para análisis estadístico, no para registro clínico electrónico, que no posee granularidad. En algunos casos ni siquiera tiene lateralidad. También Snowden sabemos muy bien que es un estándar para registros clínicos electrónicos. Como también sabemos que para laboratorios LOIC es un muy buen sistema de código. Y, por lo tanto, definir terminológicamente qué es lo que vamos a hacer tiene un alto sentido, pero no basta. Falta el último pilar, poder disponibilizar sistemas. Yo escribo algo, un diagnóstico, una meta, busca eso, escribiendo en un código, terminología definida. Y cuando yo leo un registro con un código, el sistema busca ese código en un texto que yo pueda leer. Esos son servicios terminológicos. El conjunto de estos habilitantes levantados garantiza exponencialmente el éxito de los proyectos de interoperabilidad. Países que han conseguido altos índices de generar interoperabilidad han sido que han podido levantar de manera adecuada estos
pilares estratégicos o estos habilitantes. Mientras menos de estos tengo, menos posibilidades tengo de tener proyectos de interoperabilidad exitosos. Tengo todo esto levantado y pienso en la interoperabilidad. Y cómo hacer. Bueno, y finalmente volvamos a Doctor House, por el tema del lenguaje, digamos. Hoy en día existen un montón de sistemas terminológicos y de codificación a disposición. Uno dice, esto es muy bueno, de hecho es muy bueno. Hoy día cualquier área de conocimiento clínico está en alguna medida cubierto por algún sistema terminológico. Pero tenemos dos problemas con esto. El primero es que son muchos y hay que saber bien cuáles son y cómo poder usarlos. Pero el segundo problema es que muchos de estos son a pago. Eso quiere decir que para poder ocuparlos hay que pagar. No todos los países u organizaciones tienen recursos para poder. Y tenemos aquí un desafío del tema terminológico. Fire, como estándar, logra unir muy bien el mundo de cómo meto la información, cómo esa información la hago terminológica. Hace muy bien ese manejo de. Bien, cierro entonces la primera parte y vamos entonces a los estándares de información. El objetivo de la primera parte era básicamente para entender de que en salud no interopero o integro por integrar. Integro porque tengo un propósito. El propósito es hacer que la información se mueva con el paciente. La información se mueve con el paciente en su viaje, hago que el proceso asistencial sea más corto. Y si hago que sea más corto, la percepción de ese paciente, la calidad de la salud es mejor. Pero además, tengo la capacidad de entregarle, junto con el viaje del paciente, datos normalizados, los clínicos que actúan, pues eventualmente, en el viaje de ese paciente, tengan más información para poder tomar decisiones mucho más informadas y apuntar de mejor manera a mejorar la calidad de la salud del paciente y a entregarle un mejor servicio. Eso es lo que busca. Es el norte, no nos despertamos. No estamos haciendo interoperabilidad por interoperabilidad. Ocupamos estándares por ocuparlo. Lo ocupamos porque sabemos que es una excelente herramienta, una muy que tiene como objetivo conseguir eso. Un medio, no es un fin. Vámonos entonces a los estándares. Lo que está puesto arriba es para mí un elemento conceptual, pero puro, puro. Es de verdad de un alto impacto. Y es la definición de la misión de HL7 Chile, HL7 Internacional. O estamos nosotros como HL7 Chile. ¿Qué es lo que se busca en los estándares? La información en salud tiene que estar donde sea necesaria, la información sea necesaria, de forma que sea utilizable. Ese concepto virtuoso persigue. Es como obvio. Yo estoy atendiendo a alguien, requiere información ahora, en este momento, la que yo necesito y no otro, que la puedo utilizar. Y hacer eso, conseguir eso es complejo. Estándares de interoperabilidad apuntan como una herramienta poderosa que esto sea una realidad. El 7 internacional, serie de estándares, de hecho son más de 30. Sin embargo, un grupo de estándares se llaman estándares primarios. Son los que ustedes ven en la pantalla que está acá. Desde el más antiguo, el B2, el estándar del año 82, formalizado el año 87 por la HDC Internacional, que evolucionó como un sistema de mensajería, en donde lo que se generaban eran notificaciones de eventos entre sistemas. No estaba hecho para el ser humano, era para notificar eventos entre sistemas. Este estándar deprecó la versión 2.9 el año 2018 y dejó de evolucionarse, ya se cerró. El segundo estándar es versión 3, natural de versión 2, porque versión 2 era entre sistemas, y lo que se buscaba era que ese mismo estándar que estaba muy a nivel internacional se desplegara más allá que a nivel de sistema, sino que fuera a nivel de legibilidad, contexto clínico y otros elementos. Terrible, nadie lo usó, porque su implementación es muy compleja. La HL7 es un intento desesperado por usarlo, le dio una segunda dimensión, dado que este estándar lo que es que maneja un contexto clínico, una narrativa clínica, entonces era altamente aplicable a documentos, y es una evolución o involución de HL7. Es posiblemente el estándar de documentos clínicos más potente. Una vez más, excelente estándar, y de hecho un estándar que tenía capacidad de poder definir la cápsula en la cual yo interoperaba con un documento clínico, tiempo me definía los aspectos terminológicos de manera muy adecuada. Realmente el mismo problema. Estándar o las de implementación, mediante los cuales yo decía, ¿quieres generar un documento de asistencia? Este es el CDA que tienes que ocupar.
Y indicado técnicamente eso, una guía de implementación. Esa guía de implementación entregada a todo esto tiene el problema de que solamente es declarativa. Quiere decir, yo le digo al implementador, para usar el estándar, haz esto. Si quieres ver la confidencialidad del documento, te coloco una N, muy confidencial. ¿Qué significa eso? Tu sistema, tú verlo. En definitiva, el estándar es muy bueno, pero es solamente declarativo. Luego, la responsabilidad de implementación sigue y el esfuerzo sigue cayendo en el implementador más que en el diseñador del estándar. Voy a saltarme de Fire, voy a irme a CKU, donde CKU es un estándar que tiene como finalidad el poder estandarizar la forma como yo genero ficheros fronts, cosas que usan los usuarios, con el sistema de información. Y Fire, que es el último estándar, que es del año 2011, 2011-2012, en realidad es más moderno y el que hoy día internacional dice que hay que ocupar. Y uno diría, porque es mejor. No es tan mal, no es que sea mejor, es más nuevo. Entonces ocupa otra tecnología que está consolidada desde el año 96, la tecnología REST. Todos ocupamos en la Internet. Los dispositivos hoy en día ocupamos esa tecnología, Fire se monta sobre esa. Entonces, no es que sea mejor que los otros, aprendió de los errores de otros, y además mejoró su tecnología en su arquitectura de comunicación. Entonces, es obvio que es mejor. Y como es más apropiado a los tiempos actuales, entonces obviamente recoge cosas que otros tuvieron para poder integrarlas en ese estándar, que sigue siendo, Fire es un muy buen estándar de mensajería, Fire hoy día es un muy buen estándar de documentos, y Fire también hoy día es un muy buen estándar para generar formularios. Así que cubre lo que los otros cubrían, de manera de que con el tiempo podamos deprecar el uso de estos estándares, y, eh, y podamos, bajo esa condición, usar solamente uno. Bien. Y aquí tenemos al famoso Fire. Y en realidad es un acrónimo. Cuando vino Graham Greaves a Chile, que es el creador de Fire, junto con otros australianos, le preguntamos por qué el acrónimo, de dónde salió, y nos dijo, no, fue al revés. Planteamos el acrónimo y después de ese acrónimo lo transformamos, o sea, planteamos la palabra, digamos, y después de esa palabra la convertimos en acrónimo. Fire en realidad es un estándar que nace fuera de HL7, una vez creado por el Fire Community, que es una comunidad especial que se dedica a fomentar el uso de este estándar, pero en cuenta que requerían de una plataforma potente que les permitiera llevarlo como al nivel de un estándar internacional, y ahí buscaron la alianza con HL7 Internacional. Por lo tanto tenemos que Fire es un estándar de HL7 el día de hoy, pero que depende de HL7 para irlo mejorando y de la Fire Community para irlo gestionando. Fire es un acrónimo, entonces hoy día no pega muy bien, pero tiene las ideas fuerza. F de Fast Healthcare Interoperability Resources, las ideas fuerza. Fast, justamente, de hecho es así, el estándar permite una implementación mucho más rápida de soluciones en salud. De hecho, acorta años, acorta los ritos de integración de datos. Y para el desarrollador es muy rápido hacer desarrolladores de aplicaciones. Les voy a explicar por qué más adelante. O sea, para ustedes es mucho más rápido desarrollar aplicaciones como lo hubiese sido con otros estándares. Healthcare porque está orientado a salud. Uno podría decir, ¿se puede aplicar Fire a otras áreas del conocimiento? Sí, sin duda. Aplicarlo para fábrica de zapatos, que sé yo, no sé. Pero está hecho para salud y les voy a mostrar por qué. Interoperability porque está hecho para interoperabilidad, es un estándar de interoperabilidad. Y resources, la palabra idea fuerza, que el estándar Fire se basa en el estándar REST. REST ocupa como unidad de intercambio de datos un elemento llamado recurso. Y Fire basa su funcionamiento que cuando yo hago intercambio de datos en salud, lo hago en base a recursos, típicamente hechos para salud. Pensando en eso, entonces, el estándar, la versión 4, que es la que está hoy día como normalizada, norma, que la salió en el año 2019, en enero, que contaba con 145 recursos que caracterizaban cosas en salud a nivel informático. O sea, hay 145 cosas caracterizadas de la realidad de salud en Fire. Sin embargo, la versión 5 que apareció a finales del año pasado, que es la que hoy día está vigente, que funciona, tiene bastantes cosas interesantes, amplió la cantidad de representaciones de la realidad en recursos a 157. Ups, o sea, yo me lo salté. Ahí está, el estándar ha evolucionado del año 2012 a la actualidad, el año 2023, y espera que el año 2026 tengamos la versión 6.
que según los creadores de Fire debía ser la última versión de esto. Eso quiere decir que después de eso no hay nada más que meterle al estándar, como que representaría sumamente bien todo lo que es salud. Y por lo tanto no debería necesitar evolución, y el estándar después de esa fecha debería reinar el mercado de los estándares de interoperabilidad hasta una buena cantidad de años más, 15 años posiblemente, hasta que sea necesario posiblemente evolucionar tecnológicamente, dado los avances tecnológicos que a la fecha van a haber. Y aquí están los estándares de HL7, si ustedes se dan cuenta, están agrupados en muchos tipos de estándares, son 30 y tantos, y los que estamos analizando nosotros son los que están aquí, Fire Vive en los primarios. ¿Qué pensaron la gente cuando hicieron Fire? ¿Qué es lo que pensaron? ¿En qué idearon? Ellos querían tener la data. Eso es lo importante. Pensaron en cómo se podían hacer sistemas que permitieran tener rápidamente la data y convertirla posteriormente en información. Así que el foco que pusieron ellos no era en lo clínico, los estándares antiguos tenían foco en lo clínico. Fire pone el foco en los implementadores. Voy a hacer un estándar que permita que los implementadores implementen rápidamente soluciones en salud. No se demoren 500 años en implementarlas. El segundo elemento que ellos consideraron es que el estándar debía concentrarse en cumplir con el 80% de las cosas comunes que se pasan en salud. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que el estándar es internacional. Se debería poder aplicar en cualquier lado del mundo. Pero todos saben, no hay nada más específico que salud. Y por lo tanto, si yo bajo el estándar, por ejemplo, de la realidad chilena, muy probable que el estándar no tenga cosas que yo necesito. Por ejemplo, la notificación de una patología, que es nadie en el mundo, así que el estándar no lo considera, porque es propio de Chile. Entonces, si yo desarrollo un caso de uso en Chile, yo admisión de urgencia, armo el modelo de datos para admisión de urgencia y las transacciones, comparo con el mismo modelo en Argentina, es muy probable que sea distinto. Culturalmente, sí. El elemento era aprovechar la tecnología actual que era la web. Había proliferado de manera vertiginosa, aplicaciones para uso de web y conectividad aparecen todos los días, miles, así que si eso era factible en la industria de conexiones, de comunicaciones, de software, que no aplicarlo a salud para que también pasara lo mismo. Tenía que ser altamente legible por el ser humano, pero al mismo tiempo altamente computable, abierto, no hay que pagarlo. Tenía que ser agnóstico, y uno piensa mucho y dice, "Oh, supuesto, pero el año 2011 era un tremendo desastre". Vamos entonces a centrarnos en los recursos. Lo primero que nos va a competir para poder entender bien. Recursos son un modelo de contenido, representan la realidad de la informática, son un modelo de datos a la larga. O sea, es la cosa que se intercambia. Por ejemplo, si yo quisiera notificar datos demográficos de un paciente, yo debería poder representar a ese paciente como un recurso. Y por lo tanto, lo que debería levantar en el recurso que la realidad de un paciente, sus datos demográficos, es el modelo de datos que me dice qué es lo que yo debería notificar como datos de un paciente. Así que el recurso es lo que se intercambia. ¿Qué es lo que intercambia el recurso? Quiero notificarte algo sobre un paciente, te mando el recurso del paciente. Quiero notificarte un diagnóstico, te mando un recurso de diagnóstico. Que si yo una solicitud de agenda, te mando el recurso de solicitud. Consulta, cuando tengo yo el encuentro clínico, te mando entonces el appointment. Entonces, el recurso es una unidad mínima que representa algo, una realidad en salud, pero que está modelada como. Eh, y por supuesto que el contenido debería ser una evolución. Es de hecho una evolución, como ya lo vimos. Además de lo que yo les acabo de explicar, el recurso tiene algunas sortillas que lo hacen más potente. Por ejemplo, pongamos que tengo un caso particular. Tengo un paciente que se atendió con un médico, que le hicieron un par de procedimientos y de ese procedimiento se arrojó un diagnóstico. Desde el punto de vista práctico tendría recursos. Caracterizan al médico, otro que caracteriza al paciente, otro al encuentro clínico, otro, qué sé yo, al procedimiento, otro al diagnóstico. Ellos por separado no me entregan nada, no me dicen nada. Paciente, está bien, pues, diagnóstico. Pero de por sí el diagnóstico me dice, no sé, que yo COVID-19. No me dice nada, que yo lea algo que me diga COVID-19, que sé yo, confirmado. Nada. Lo que a mí me importa es que ese dato de COVID-19 está asociado al paciente y que el encuentro está asociado al paciente y al médico. Eso es lo que yo necesito.
Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, los recursos no me significan nada a menos que tengan un contexto. Eso es lo que hace Fire de manera brillante, es que a los recursos les entrega indicaciones de cómo se pueden vincular con otros. La verdad es que cuando yo notifico algo con un montón de recursos, entre ellos hay una vinculación que me dé contexto clínico. Fire y lo hace súper bien. El recurso Fire de por sí tiene más sorpresas aún, me entrega la posibilidad de darle notas. Lo puedo expresar para poder transportarlo. Puedo expresar como UML, como XML, como JSON, como lo que es brillante la forma como enlaza terminología. Me entrega algunas restricciones, me permite restringirlo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues yo quiero que solamente notifiquemos el RUM, restringo. La identificación del paciente solamente el RUM. Me da la posibilidad de hacer búsquedas específicas, en fin, me entrega un montón de ventajas. Lo que estamos viendo aquí es un recurso al desnudo, de un recurso. Es un naked resource. Un recurso, en este caso está en XML, a mí me gusta más ocupar JSON. Un recurso está compuesto de 4 etapas o de 4 partes, del orden que la estamos viendo acá. La primera parte es la denominada metadata e identidad, es la que ustedes ven aquí. Si ustedes se dan cuenta, tiene una identidad, es la identidad del recurso. O sea, este recurso, cuando yo lo guardo en un servidor, el servidor le entrega una identificación, una identidad. Y eso es como el root nuestro. Y si yo sé en qué servidor vive este recurso, y yo sé la identificación del recurso, lo puedo recuperar siempre. Lo configuro una URI. Así que los recursos, como buen recurso REST, se manejan a través de URIs. ¿Ya? Yo los puedo encontrar a través de identificadores. En este caso, se llama Glossy. Esto lo puso seguramente el servidor cuando fue guardado el recurso. Yo sé la URL, cuál está el servidor, y le coloco /glossy o traerme el recurso. Pero además, salud, pero además, tengo la posibilidad de entregar metadata. Esa metadata puede ser de mucha índole. La más importante por lo común es decir, cuándo fue creado este recurso en el servidor y al mismo tiempo cuál es su versión. En algún momento actualizo el recurso, entonces lo que pasaría es que el ID sería el mismo, pero la fecha en la cual se guardó en el servidor habría cambiado la nueva y la versión sería la segunda, que bien sabemos que en salud no es muy criterioso borrar cosas. Así que ese es el primer bloque que tiene un recurso. El segundo bloque es la legibilidad humana. En lo común, yo genero un recurso con los datos. La gracia de los servidores Fire es que cuando guardo el recurso en el servidor Fire, muchos de ellos toman los datos y me generan una narrativa. Y esa narrativa, que es legible por un ser humano, está aquí. ¿Qué significa eso? Algo fundamental. Cuando yo te genero un cliente, no sé, un cliente para los médicos, el médico recibe un paciente, quiere ver su historia, ¿qué es lo que hace su sistema? Es que va al servidor Fire y le extrae el texto libre, lo que está aquí, a cada uno de los recursos y lo muestra en pantalla. Resume que se lo muestra en pantalla. Entonces, antiguamente las aplicaciones lo que hacían era que estaban guardando los datos, sacaban todos los datos y generaban ese texto para mostrarlo en pantalla. Eso ya no lo hacen las aplicaciones, se lo pide al desarrollador. Y ahora hace ese trabajo. Así que aliviané totalmente la potencia o la que se requiere para una aplicación. Luego viene el tercer bloque que no siempre está. Se llama bloque de extensiones. Yo les acabo de mencionar que el estándar universal, pensado en que iba a cubrir el 80% de los requerimientos locales. Y les puse el ejemplo de GES. No tengo GES. Pongo otro ejemplo que es mucho más brutal. El recurso paciente o cualquier recurso que requiere un nombre, cuando yo veo la estructura de un nombre en Fire, no existe el segundo apellido. Está considerado. Sin embargo, en Chile, el segundo apellido, según la norma técnica del TACE, el segundo apellido es un elemento que podría estar porque no es obligatorio, pero está considerado. Entonces ahí tenemos un elemento que el estándar no considera y que sí necesitamos para Chile. Y está el 20% de las cosas que no consideraron en el momento de armar el. Afortunadamente el estándar cubre eso también. ¿Cómo lo hace? Permite que los modeladores den algo que se llama extensiones. ¿Qué significa eso? Yo puedo agregarle un trozo de Fire mío a una estructura de un recurso. ¿Y dónde aparece esa extensión, ese trozo que yo creé en formato Fire? Aquí.
Está separado, pero está ahí, está presente. Y finalmente, el recurso con sus datos, que es lo que está aquí abajo. Entonces, esa es la estructura. Resumo, metadata de identificación del recurso propio del servidor. Todo lo que está aquí abajo, llevado a un modelo legible. eh, Después esas extensiones que yo agregué o creé, que era parte del 20% que no tenía el estándar y que yo necesito. Y finalmente, el recurso como tal. Esa es la estructura de un recurso. ¿Cómo lo veo en el estándar? Bueno, aquí lo estamos viendo. Eh, Voy a irme al estándar mejor para que se vea mejor. Voy a pausar acá y voy a ver el estándar dentro de mi navegador. Ya, la magia de grabaciones fuera de línea es que me permiten hacer esto. Estamos viendo es la página del estándar, que es la que ustedes ven acá. Quisieran pueden poner en el navegador Google Fire, el 7 Fire y va a aparecer este link. Ustedes ingresan aquí, el formato que tiene el estándar es un formato de guía de implementación. Vamos a ver guía de implementación en el próximo tema. La página Home tiene un resumen, qué es lo que es este estándar y algunas cosas como un resumen de lo que va a contenerse dentro del estándar. Es gratis, todo esto usted puede ingresar gratuitamente. Tiene una segunda lengüeta que dice Getting Started, en donde me explica a grosso modo los alcances y las aplicaciones del estándar, por lo que les estoy explicando yo el día de hoy. Luego viene una lengüeta de documentación, en la cual aparecen todos los documentos que uno podría leer para entender la cabalidad del estándar Fire. Todos los que tienen una N son normativos, no se van a modificar, llegaron a su máxima expresión, están completitos, digamos. Los que no tienen una N todavía pueden evolucionar un poco. Si quiere dar la prueba de certificación de Fire, tiene que leerse algunos de acá. Estos, eh, este, y otros más que no son todavía normativos. Y abajo de otros más. Framework, tiene que leerlo. Eh, pero con lo que le estoy entregando yo, bastaría por la cuarta, quinta es los recursos. Ya estamos en la versión 5 nosotros acá, y aquí están enumerados, ¿ya?, todos los tipos de recursos que considera el estándar Fire. Y en la N son recursos que ya están normativos, no se deberían modificar más, ya esos no van a evolucionar más, llegaron a su máximo nivel de evolución. Ojo que la evolución de un recurso no es un chiste para Fire, para TL7, es todo un proceso. Eh, y hay algunos que están con números distintos, pero como este de acá, y llegan finalmente al 5 y después se convierten en N. Bajo el número quiere decir que menor es su grado de madurez, así que menos confiable es el recurso. Todos aquellos recursos que están con nivel 3 hacia arriba, yo lo considero aceptable de manejar o de usar, ¿ya? Porque el nivel 3 en realidad quiere decir que además va a cambiar algún concepto, una tablita, le agrega un elemento, no va a perjudicar en su modelo. Los que están de nivel 2 para abajo pueden modificarse lo que ya está escrito. Por tanto, podría que el modelo que usted arme, eh, al validarlo posteriormente, puede que quede invalidado. Lo de 2 para abajo no recomiendo, de 3 para arriba sí, usar. Así que aquí están todos, aquí están los fundacionales, donde hay parte de terminología, pues yo les decía que fallen en una buena terminología. Al tema de documentos acá, ustedes se dan cuenta, qué sé yo, hay varios tipos de recursos, aquí están los de servidores, qué sé yo, los servidores que cumplen con algunos recursos para poder funcionar adecuadamente. Aquí están los recursos base, que son los que uno dice ya son más o menos transversales. Están todos los de individuos, donde destaco el del paciente y destaco el del prescriptor. Están las entidades, donde destaco la organización y las unidades clínicas y la ubicación. Están las de entidades, qué sé yo, y otras más. Aquí está, por ejemplo, todo lo que es agenda, workflow. El encuentro clínico está acá. Aquí están los clínicos, sí, que son de datos clínicos, de los que destaco, qué sé yo, el condition, que son las condiciones y diagnósticos de los pacientes, la intolerancia a la alergia, qué sé yo, que están, le ponen diagnósticos. A mí no me gusta un poco en el nombre ese, pero aquí están todos los documentos que pueden llevar diagnósticos. También están las observaciones. Por ejemplo, no sé, po, cuando yo observo un paciente que está, cuando lo mido un paciente y encuentro que y le saco el IMC, del cual yo discrepo, y digo, todo eso por según su IMC, IMC no considero para todos los aspectos. Estoy haciendo una observación y en esa observación observo que el paciente eventualmente tiene una condición de obesidad. La condición de obesidad es una condición, es una observación que estoy teniendo. No necesariamente es un diagnóstico. Entonces, no, tenerlo aquí me parece curioso, pero está. Acá, aquí está todo el medicamento y otras cosas más. Están los financieros, que son los menos evolucionados, y todavía malo en el manejo de gestión financiera.
y algunos de especialidad que están casi en ser todos, que son para investigación, desarrollo, aquí hay temas de genómica, en fin, todos los de genómica están acá. Bien, voy a entrar al del paciente, que es el más manoseado. Cuando uno ve el del paciente, no necesariamente es el mejor para mostrar porque no es fácil, ya por razones obvias, porque el paciente es un recurso que es utilizado de manera transversal. Entra el recurso paciente tiene varios lengüetitas acá arriba, tiene un ejemplo de cómo utilizarlo. En JSON o en XML, tiene una descripción detallada, lo que voy a ver más abajo. En fin, tiene los parámetros de búsqueda, otras cosas. Aquí está el resumen de cómo está normativo, viene desde la versión 4.0, ahora está la versión 5, ya normativo, en la N, o sea, desde la versión 4.0 normativo, no se ha modificado para la versión. Y me explica para qué sirve, está solamente hecho para datos demográficos o administrativos, no para otra cosa. Porque le meto extensiones, no sería lógico meterle extensiones que sean, no sé, de diagnóstico. El recurso tiene como filosofía el que maneje datos demográficos y administrativos de un paciente. Aquí algunos ejemplos de dónde ocuparlo, cómo se ocupa, y aquí, recuerda que yo les dije, los recursos se referencian para poner más contextos, indica quiénes lo referencian, muchos recursos referencian a este, porque obviamente es un recurso central, también es referenciado. Este es el modelo que estaba en la PPT, el recurso en su estructura. Este es el modelo de datos. ¿Qué es lo que están diciendo esto? Ayer, el objeto real paciente se representa del estándar de materia informática así. Quiero representarlo con otras cosas, quedó fuera del estándar. La idea es que, ya de Fire, era que por fin el mercado la cortara de armar recursos independientes para la misma cosa. Si yo reviso un recurso, yo reviso el formato como alguna software, presenta un medicamento, simplemente es muy distinto como lo representa otro, en base a lo mismo, pero tiene otras cosas. Así que no son compatibles. Haciendo Fire es decir, no señores. Ahora, ¿cómo vamos a representar las cosas si la que yo les entrego en base? Bien, aquí la estructura que tenemos me arroja diferentes formatos para verlo, formato VML, XML, JSON, yo les dije que tenía muchos formatos, ¿ya? Yo ocupo comúnmente JSON, lo más común. Ok, vamos a ver la estructura. La estructura, cómo se caracteriza? ¿Cómo uno la puede entender? ¿Cómo uno la lee? Es complejo. Uno al principio se hace un peso, pero después se simplifica harto. La estructura de un recurso parte definiendo cuál es el recurso, un recurso paciente. Y aquí te explica cómo es el recurso paciente. Luego hacia abajo están descritos elementos de datos que son considerados parte del modelo de datos del recurso paciente. Según Fire, considera la existencia de un identificador, de identificadores, de un estado de la ficha clínica del paciente, del nombre del paciente, de un telecom, del tipo del paciente, del género, la fecha de nacimiento, y en fin, muchas cosas hacia abajo. Ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene al lado un dibujito. Este dibujito no es al azar, es muy importante. Todo aquel elemento que tiene al lado un dibujito con forma de caja, quiere decir que en realidad no es un elemento, es una estructura. Entonces, el elemento identificador, como tiene una cajita al lado, quiere decir que es una estructura, tiene contenido. Como yo sé el contenido, lo pinto acá. Aquí me explica, aquí me define el tipo de datos. Pinto acá. Tenemos entonces la estructura del elemento que tenemos que la estructura porque tenía una cajita. Aquí tenemos la estructura de un identificador. Ustedes se dan cuenta, tiene un montón de elementos adentro, donde otros pueden ser efectivamente cajitas y otros no. Entonces, todo aquel elemento que sea una cajita al lado quiere decir que se desarrolla en base a una estructura específica que la puedo ver aquí. Hay otros elementos que tienen esta barrita. Cuando tiene una barrita quiere decir que es un elemento primitivo, eso quiere decir que ya le puedo ingresar aquí un dato. ¿Ya? En el caso de active, por ejemplo, que es un booleano, eso quiere decir que es verdadero o falso, así que le escribo inmediatamente como dato primitivo aquí, al elemento activo, la información. El nombre, por ejemplo, también tiene una cajita porque es una estructura. La estructura, ustedes supondrán cuál es, tiene una estructura del uso del nombre, si es un de nombre oficial o no, tiene el apellido, tiene el nombre. ¿Se dan cuenta que no está el segundo apellido? Porque el family, que representa el apellido, que es un dato primitivo, que es un string, solamente puede repetirse una vez, se puede entregar solamente uno. Y el segundo apellido queda afuera, así que yo aquí le agrego una extensión. Existen otros elementos que tienen un signo de interrogación, por ejemplo, este es el de muerte. Significa eso que cuando yo lleno un recurso, eventualmente ocupo, murió o no se murió,
O ocupo la fecha de nacimiento. No puedo ocupar los dos. Digo que se murió o no se murió, o coloco la fecha de nacimiento, pero no puedo ocupar los dos. Esos son los elementos que tienen decisiones. Aquí hay más elementos con cajitas, y un elemento con cajita de nuevo, y aquí hay un elemento con una carpetita que tiene una estructura que adentro. La pregunta es, ¿por qué este no es una cajita y la estructura está guardada aquí? Bueno, la respuesta es relativamente simple. Todos aquellos elementos que tienen cajita son estructuras, viven dentro de varios recursos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la estructura de identificación eh, se puede usar para este recurso como para muchos más, como por ejemplo el pescador, las personas u otros más. En cambio, el recurso, la estructura de eh, contacto o de comunicación, aquí tenemos otro ejemplo, solamente es usado en este recurso y solo en este recurso. Esa es la razón por la cual su estructura se despliega aquí mismo. Con más cajitas también y con más cosas. Otro dibujito es este que ustedes ven aquí. Este es un elemento de vínculo, que vincula recursos de por sí. Entonces, en este caso, este lo vincula con un recurso de organización. Aquí tengo otros más, ¿no es cierto?, que cumplen con las mismas condiciones. Así que aquí está el elemento que me modela el recurso y aquí está el formato en el cual está ese elemento. Segunda columna, no le voy a poner mucha atención, son banderas, banderas que me indican algunas cosas específicas de ese dato. Como por ejemplo en este de acá, me indica que este elemento se puede extraer de este recurso para usarlo en resúmenes. O este que está acá indica que este elemento podría eventualmente ser modificado en el tiempo. Y de hecho es así, porque si el paciente se va del país, pasan 15 años, la ficha queda desactivada. Así que el true pasa a false, y por una condición temporal. Y así sucesivamente. Aquí tengo otra condición, que es la C, que dice que este elemento puede ser afectado por invariantes y reglas. Yo, por ejemplo, podría colocar que este elemento solamente se llene si es que el paciente es un paciente menor de edad, porque el contacto es importante. Entonces, este evento queda afecto a que esas condiciones, van invariantes, se cumplan o no se cumplan. El tercero es la cardinalidad, que me indica dos cosas, la obligatoriedad y la repetitividad de un elemento. Cuando el primer numerito es un 1, quiere decir que el elemento es obligatorio. No hay ningún obligatorio, aquí tengo uno. Es más o menos lógico que los recursos base no obligan a nada, porque ustedes después los obligan su local. Si hay un cero, quiere decir que el elemento no es obligatorio. Si hay un 1, quiere decir que el elemento es obligatorio. Un número indica las repeticiones. Asterisco indica que usted puede escribir cuantos identificadores usted quiera, si es que desea ocuparlos porque no es obligatorio. Si hay un 1, quiere decir que solamente se puede ocupar una vez. Eso quiere decir que el active solamente pongo true o false y no puedo volver a ocupar otro active. Diferencia de identificador que sí puedo ocupar muchos de ellos. Cuidado con los agrupadores. Razón. Yo aquí estoy viendo que este elemento es obligatorio, pero en realidad no lo es. Este elemento vive dentro de communication. Es un firepath. El cliente communication.language, adentro de communication. Communication no es obligatorio. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Está diciendo que si por alguna razón yo voy a ocupar lo que está en communication, por obligación debo agregar el lenguaje. Pero si yo decido no ocupar communication, el lenguaje no tengo que ocupar, porque está contenido dentro del elemento que no es obligatorio. El lenguaje obviamente no se puede repetir. La cardinalidad es importante. De hecho, la mayor cantidad de restricciones que uno hace es por cardinalidad. Por ejemplo, tal vez uno quisiera que en Chile tengamos solamente un identificador y obligatorio el RUN. Que cambio esta identificación a uno, este de acá lo bajo a uno. Cuando yo armo perfiles, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando yo especifico este recurso para mi caso de uso local, le tomo este recurso paciente, el estándar, y lo llevo para un caso de uso de transacción de datos de paciente pediátrico en Chile, caso específico, lo que hago es que cambio algunas cosas que aquí, y yo necesito que sean distintas, que sean más específicas. Esa restricción, tomar un perfil y restringir, perdón, tomar un recurso, restringir un caso de uso nacional o un caso de uso local, se llama perfilar. Yo perfilo. Y en el perfilamiento yo restringo. Eso quiere decir, aprieto más el recurso, pero nunca lo puedo hacer más laxo. Por ejemplo, este de acá no es repetitivo. No lo puedo hacer repetitivo, porque lo estaría haciendo más laxo. Pero un elemento repetitivo, o este que está acá, lo podría apretar más, dejarlo solamente con una repetición. Porque lo estoy apretando. Yo puedo apretar, no puedo soltar. Un elemento que no es obligatorio, lo podría hacer obligatorio, lo aprieto. Pero un elemento que es obligatorio,
No lo puedo dejar en cero, porque sería hacerlo más laxo. Que cuando uno toma un recurso y lo lleva a su realidad y le empieza a modificar cosas, en las cardinales en particular, la lógica es siempre meter y nunca liberar. Y analizamos la siguiente columna, en la cual dijimos que quitar los datos. Por ejemplo, un booleano, acá, me dice el tipo de datos booleano que me dice que es true o false, punto final. Este es el formato, es true o false, no es 01, no es TF, es true. Por ejemplo, una fecha, y una fecha y hora, es un dato primitivo, se llena de inmediato, el formato es este, no es otro. ¿Ah? Con ahora está, no puedo colocarlo con slash ni nada de eso, es un estándar. Hagan las reglas. Si queremos entender las fechas, las horas, tenemos que tener una forma común de expresarlas. Estándar dice estas. Em, si queremos ver, qué sé yo, código, bueno, el formato es colocar el código. Voy a entrar ahora a la última sección, pero antes voy a hacer un paréntesis. Voy a explicar un poco el tema de la codificación. Existen dos tipos de formatos de codificación en Fire. Una es elementos que son código, y si ustedes se dan cuenta, son primitivos. Lo que quiere decir que yo a este elemento le agrego el código inmediatamente. Al código, los que están definidos acá. Existe otra forma de codificar, que no es codificación inmediata, sino que es por medio de terminología. Cualquier elemento que ustedes vean como codable concept es un elemento que se codifica en base a manejo terminológico. Y es una estructura compleja. Entro acá, entro y me encuentro en que dentro de la estructura hay dos estructuras más. Una es expresar en texto libre, siempre el estándar te da la escapatoria de que puedas escribir en texto libre y no usar codificaciones, pero dentro de coding me entrega toda la estructura para armar un sistema o para referenciar a un sistema terminológico, que es lo que estamos viendo acá. Ya, vamos a verlo más adelante con más atención, no hoy día, la próxima vez, el próximo taller. Bien, dicho eso, teniendo que existen dos formas de codificar, pero que en la estructura interna de Fire se manejan iguales. No, el usuario, las estructuras, entramos a la última columna. En la última columna yo describo para qué es este elemento. Por ejemplo, aquí me dice que si el registro del paciente está activo o no. Así de simple. Por ejemplo, el nombre del paciente me dice que este elemento está hecho para asociarlo con el nombre del paciente. Además, aparecen en título celeste, aparecen algunos elementos que están siempre asociados a un término que se llama binding. ¿Qué significa esto? Ustedes van a encontrar bindings donde hayan elementos que ocupen códigos primitivos o terminológicos. Por ejemplo, aquí tengo code y hay un binding, ¿se dan cuenta? Aquí tengo un codable concept y hay un binding. Aquí tengo otro codable concept y hay un binding. Donde ustedes encuentran un elemento que está asociado a codificación terminológica o primitiva, va a haber siempre un binding. ¿Y qué es un binding a la larga? El binding lo que hace es que le dice al sistema de entre cuáles códigos puede elegir para colocar aquí. Eso es lo que hace. Digamos, es como un choice. Por los que saben programar, ustedes saben que de repente cuando hay que elegir algo, ustedes apretan un botón y se despliegan las posibilidades. Eso es el binding. ¿Cuáles son los posibles códigos que yo puedo ocupar? ¿Y cómo maneja Fire los bindings? Que manejo terminológico a la larga. Es muy sencillo. Estoy diciendo aquí, los códigos que pueden caer acá son los que están definidos acá. Y además son requeridos. Esto quiere decir, son estos que están aquí arriba por lo demás. Esto quiere decir que yo debo ocupar uno de estos códigos como posibilidad y no puedo ocupar ningún otro. Y no puedo reemplazarlo siquiera. Por ejemplo, yo veo esto aquí, no me sirve para Chile. Chile no tiene este sistema de codificación para el sexo nazi. Por lo tanto, esto de aquí no me sirve. Pero lamentablemente, según el estándar, yo debo ocupar esto, sino otro. ¿Cuáles son los códigos definidos? Yo pinto acá, me llega una estructura que se llama value set, que son set de valores admitidos, ¿no es cierto? Y me coloca aquí los que están definidos para ese. Son estos. No los puedo cambiar. Pero, por ejemplo, aquí tengo otro set de códigos para variar el estatus. Me dice, mire, los códigos plausibles a ocupar aquí son los que están definidos aquí. Es extensible. ¿Qué significa esto? Usted los puede ocupar, pero si quiere agregarle otro más, usted coloca un código que no está en el listado, no importa, no se preocupe. Estos que son ejemplos, hay alguno por acá. ¿Ya? Si como ejemplo, tú lo puedes reemplazar el set de códigos completo. Se entienda que el binding terminológico está definido aquí. Siempre que hay un código, hay un binding terminológico.
Esa es la anatomía de un recurso. Aparte de eso, ahí están definidos los bindings en un listado. Hay algunas reglas definidas también y explicaciones varias y finalmente esos parámetros, que es un tema que vamos a ver la próxima semana. Varias explicaciones. Bien, vuelvo entonces a las PPT para cerrar hoy día. La magia de estar grabando en tiempo real. Vamos entonces a las PPT, esto ya lo revisamos entonces. Y como ya lo vimos, cada uno de los elementos del modelo de datos definido en un recurso tienen un tipo de datos, ¿ya? Y eso Fire lo maneja muy bien. Aquí está el modelo completo y los tipos de datos son, conversamos los primitivos, las barritas, son fechas, que son cosas que yo puedo llenar de manera inmediata. Ojo que cada cosa tiene un formato, no al azar. Un entero, qué sé yo, un texto, en fin. Hay datos de propósito general, son comúnmente cajitas, ya, pero que son usadas en muchos recursos, como el identificador, el rango, las vinculaciones, en fin, el nombre. Otros son iguales que estos, pero específicos. Por ejemplo, el dosaje. El dosaje se usa para prescribir una estructura súper compleja, pero solamente se aplica para prescribir. Entonces, está como una estructura de propósito general. Bueno, no solamente para escribir, para otras cosas más, pero es una estructura que no es general, no se ocupa en todos lados. Y los de metadata que yo los estudié. Así que Fire maneja muy bien las estructuras de datos para hacer mucho más flexible el uso del estado. Y como recién lo vimos hace un rato atrás, tenemos dos tipos de identidad. Una es la identidad que se coloca en la cabecera, ¿no es cierto? Que es la ID que les nombré, permite identificar el recurso dentro de un servidor. Pero existe un segundo elemento que se llama identificador comercial, que es un elemento que vive dentro del recurso, este que está acá, que me permite hacer una identificación del individuo, no del recurso. Así que cuidado con esas dos identificaciones que no tienden a perderse. Aquí hay un par de ejemplos respecto de eso. Tengo un recurso que tiene un identificador aquí adentro. Yo tengo un recurso que tiene un ID. ID es como ustedes lo ven acá. Tengo el ID del recurso, que es este que está acá, pero que vive dentro de un servidor. Donde vive el servidor es una URL, ¿cierto? Aquí está la URL del servidor, la Legend Intolerance. Si agrego el identificador del recurso, tengo una URI. Una URI es Unique Resource Identifier. O sea, estoy diciendo, mire, aquí está identificado este recurso para que lo pueda. Que en realidad ir a buscar e ir a guardar recursos es simple, porque lo único que tengo que saber yo es su ID. En qué URL vive el servidor y le agrego a eso el ID del recurso, puedo ir a buscarlo. Entonces es mucho más simple el juego de la búsqueda de recursos. No hay ninguna ciencia. Esto es lo que es arquitectura sobre la cual se fundamenta esto. Arquitectura que usa ustedes en la Internet todos los días, en los dispositivos móviles, en los aplicaciones de conectividad, es esto que prolifera tan rápidamente. Aquí hay un par de ejemplos, aquí se agregó la ID, que se lleva todo el tema. Aquí hay un ejemplo del aspecto narrativo, una cochinada como esta, pero que está obviamente en un formato específico, cosa que uno lo pueda tomar como un XML y traducirlo inmediatamente como. Ya, este texto libre como cochinada en el recurso que lo vimos en la anatomía, cuando un programa es capaz de renderizarlo, que es muy sencillo, porque un renderizador de ML lo lleva a este formato. Eh, este es el creador de Fire. Graham Hadid tiene dos teoremas. El primero que dice que Fire está hecho para cumplir con la necesidad de implementación. Es clínico, pero está hecho para facilitar la implementación, lo más que sea posible, pero no tanto. Segundo, dice que es interoperar. La interoperabilidad es complejo, es un acto complejo, muy complejo. La dificultad jamás se disminuye, lo que uno hace es que la traslada. Toda la interoperabilidad, y los que han trabajado con estándares que están escuchando esto posiblemente saben, en los estándares antiguos le cargaban la mata al implementador. Los estándares eran declarativos, pero la implementación deja súper difícil, así que están todos medio traumados. Fire hace lo contrario. Fire dice, no, le vamos a llevar la complejidad al modelador. No se la vamos a llevar al desarrollador, al modelador. ¿Cuántos modelan una guía de implementación? 6, 7 personas. ¿Cuántos aplican esa guía de implementación? Miles. Así que estamos haciendo que el ejercicio de esfuerzo sea de unos pocos para que las implementaciones sean fáciles y rápidas de llevar a cabo. Les voy a explicar el siguiente taller por qué una guía de implementación es tan importante. ¿Por qué una guía de implementación alivia tanto el trabajo de los implementadores? Alivia muchísimo el trabajo de ustedes.
Y se los voy a comentar por qué después. Bueno, aquí está cómo se usan las terminologías, lo vamos a ver en la siguiente sección, así que lo voy a saltar por hoy día, con el objetivo de cerrar esto de acá. Aquí está el binding terminológico, ya lo estudiamos también, pero vamos a verlo a continuación en la próxima sección. Y para cerrar con las operaciones. Eh, Fire se basa en REST. REST se basa en una acción, no sé si tengo un dibujito acá, no, se basa en una acción que está relacionada con el manejo de recursos. Fire, a diferencia de SOAP, que lo ocupaba B2, los estándares, se basa en lo que el HTTP, ¿no es cierto?, que en el año 96 tiene una prerrogativa. Las aplicaciones, clientes, trabajan con servicios, pero jamás se comunican entre ellos. Toda la comunicación que se hace de clientes y servidores se hace a través de un intérprete, de un programita, que lo que hace es tomar la comunicación, es como un conector. Eso se llama API. ¿Ya? Creo que todos ustedes trabajan en base a API, pero no podría saber lo que es una API. La gracia es que las APIs REST súper simples y fáciles de mantener, de programar, fáciles de mantener. Que darme una API, el servidor, por supuesto. Hace servicio, coloca delante una API. Cualquier sistema que se desee conectar con esa API o con ese servicio se conecta a través de la API. Esto hace que los sistemas sean altamente escalables. Es por eso que las aplicaciones de conectividad en el mundo proliferan como si fueran maleza. Pongo un solo ejemplo. Google o Uber tienen su servidor de mapas. Tienen una API para ese servidor de mapas. Ambas aplicaciones. Si yo quisiera hacer una aplicación cliente, me identifique dónde están las agencias de la ciudad, puedo ocupar la API de Google, o la API, pagando por supuesto, o la API de Uber, sin ningún problema, las ocupo. Eso implica que en mi aplicación yo ya no tengo que programar la parte de geolocalización. Hace el servicio de Google por mí. Así que mi aplicación, elimino eso para programarlo y bajo el tiempo de desarrollo brutalmente. No solamente eso, sino que además podría ocupar esa API, un sistema de geolocalización de las urgencias, o también podría usarlo para que me dé, qué sé yo, las direcciones de las farmacias. O también podría usarlo para que me entregue, qué sé yo quiero, para que me entregue mi posición relativa y distancia, qué sé yo, a un hospital. Puedo usarlo para diferentes aplicaciones. Una API se puede aplicar para más de un caso de uso, cual hace esto altamente escalable. Imagínense esto en salud. Tengo una API Fire levantada delante del servidor de la Superintendencia de Salud, donde yo puedo extraer la información de los prestadores. Así que ese mismo servicio con esa API la podría utilizar para diferentes casos de uso. Por ejemplo, cuando voy a agendar, saber si el médico, doctor o quien sea, efectivamente cumple con las especificaciones para darme el servicio que estoy agendando. Por ejemplo, para saber si el médico al cual yo estoy, digamos, el médico que yo acabo de contratar, puede prescribir o no. Eh, qué sé yo, o sea, puedo usar muchos casos de uso bajo el mismo servicio. Alivia los tiempos de desarrollo, baja los tiempos de desarrollo, baja los costos de desarrollo y hace más fácil las implementaciones. Por eso Fire tiene la F de Fast. Aparte de eso, las APIs tienen otra prerrogativa. Cuando los agitadores de perros adiestran un animal, ellos tienen un principio, instrucciones simples y claras. Las APIs trabajan con 4 instrucciones, solo 4. Y esas instrucciones se llaman CRUD, las siglas de las instrucciones. Create, Read, Update y Delete. Son las 4 instrucciones que ellos manejan. No manejan otras más. Creamos un recurso del servidor, leemos un recurso del servidor, damos un recurso existente del servidor o borramos un recurso del servidor. Eso es lo que hace una operación CRUD, las operaciones CRUD, que obviamente desde el punto de vista del uso son métodos informáticos. Eso es lo que ustedes ven aquí. Un leer, o sea, una operación CRUD eh, eh, read, es un método get, en donde si yo coloco la URI del recurso, voy a leer el recurso. El crear un recurso, que es un create, desde el punto de vista del método, es un post. Yo coloco la URL del servidor y la carpeta en la cual quiero guardar el recurso o crear el recurso, entonces
Con el post le digo que ahí cree el recurso. Em, una actualización es un put de cuál es la URI del recurso, escribo los parámetros que quiero actualizar y lo actualizo. Y un delete es un delete también, como ustedes lo ven acá. La sintaxis que tienen las operaciones, métodos, fire, más otras más complejas. Yo puedo hacer búsquedas específicas, conceptos para búsqueda, puedo buscar un recurso paciente que tenga, qué sé yo, estos 5 ¿ya? Y los va a arrojar. Todos los recursos tienen, como lo vimos abajo, unos search parameters que las vamos a ver en la siguiente sección. No lo voy a hacer. Bien, así que hemos definido el día de hoy qué es lo que son los recursos en Fire, para qué sirven sus extensiones, cuáles son las restricciones que tiene el recurso para mi uso local, así que tengo una solución en Fire. Me encanta este dibujo. Bien, para cerrar hoy día voy a darles unos ejemplos, Fire, que es lo que vamos a empezar a hacer en la próxima sección. Lo que ustedes están viendo aquí es una aplicación que se llama Postman, con las herramientas de Google. Postman es una aplicación que permite probar APIs. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es demostrarles rápidamente cómo podemos operar recursos Fire sobre un servidor Fire. En este caso, el servidor Fire que vamos a ocupar es el que estoy nombrando aquí, esa es su URL. Esa es su URL. La URL del servidor Fire que está en versión 5, en R5, que es un servidor Happy que está hecho para hacer pruebas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un recurso y se lo voy a armar un recurso y se lo voy a mandar al servidor Fire para que lo cree, recurso dentro de su servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que configurar primero? Voy a decir, mira, aquí están todas las operaciones CRUD, ¿no es cierto? En todos los métodos, aquí están los métodos en realidad que puedo tener. Voy a elegir el crear un recurso, que como ustedes se deben acordar de las diapositivas, es un post. Voy a decir, voy a hacer un post, voy a crear. ¿A dónde voy a crear? En esta URL. Así que le voy a decir a la API, que representa esta URL, señora API, tenga usted la amabilidad en el servidor identificado acá, de crearme un recurso. ¿Dónde quiero crearlo? Voy a crear un recurso paciente. Así que, para no más fallar, lo creo en la unidad correspondiente a los recursos pacientes. Me equivoqué en escribir. Vale. Así que le estoy diciendo a la API, tenga usted la amabilidad de informarle al servidor que le voy a mandar una estructura para que usted la guarde en patient, en la URL del servidor file de prueba. Que va a hacer la API va a tomar digamos, estructura, va a mandar al servidor Fire, el servidor Fire entonces tiene adentro un validador y va a decir, ok, esta estructura cumple con el estándar, así que lo va a guardar y lo va a crear. Para hacer eso, tengo que decirle en la cabecera que esta estructura es una estructura de JSON, que es la que me voy a enviar, así que voy a agregarla aquí, content type, ahí está. Content type, voy a decirle, mire, la estructura viene con este formato, ¿ya? Para que sepa. No es mago, no va a saber cómo viene, y es un JSON, una application JSON, acá. Así que le estoy diciendo, mire, estoy mandando una estructura en JSON. Luego ya le voy a escribir la estructura acá, y la estructura voy a colocarla en row, y voy a pegarle el ejemplo del paciente del estándar. Voy a tomar el ejemplo del estándar y lo voy a pegar ahí. Ya le quité una cosa que estaba marcada error. Voy a cometer un error primero. Ya voy a hacerlo con un error para que se vea cómo está usted. De acá y voy a colocar una fecha. No voy a respetar el formato. No respetar el formato de la fecha. El estándar me debería alegar. Y hecho eso, entonces le voy a decir a el postman que me envíe esto que veía acá en el cuerpo, ¿no es cierto? Con un post a el servidor y el servidor está recibiendo y me va con un resultado y el servidor me respondió. Yo con un recurso me dice, ups, hay un error. El error es que tengo un problema acá. Invalid date time. Acabo de cambiar. Me pidió el recurso, pero no lo guardó. No lo guardó porque hay un error. No servidor falla. Toda la validación ustedes no la hacen. La hace el servidor falla por ustedes. El formato del recurso está guardado en el servidor. Cuando uno perfila, el perfil lo guarda en el servidor y le dice al servidor, ¿sabe qué valida contra esto? Ustedes se olvidan de eso. Tienen que hacerlo. Les simplifica mucho la forma como ustedes envían información, se olvidan de la validación.
Ya, vamos a agregarle aquí entonces un día, 1925. Ahora está bueno, no debería tener más errores. Así que voy a nuevamente hacer un send. Y ahora sí, ¿qué es lo que me devuelve el servidor? Los servidores devuelven cosas de manera distinta. Esto lo devuelve así, intuitivo. Y me dice, mire, efectivamente yo acabo de recibir y creé un recurso de tipo paciente, ¿cierto? En realidad me repite, me replica lo que yo le envié, pero le agrega la metadata, que está aquí. Lo que hizo, le agregó una identificación propia del servidor y me agregó una versión 1. En la versión me dice, acabo de guardar este recurso con esta identificación, es versión 1, tiene esa fecha de creación en el servidor, hora de servidor, y tiene además una identificación de la fuente, que es mi computador, o, en realidad. Y acto seguido me crea el texto libre, y el texto libre, ¿no es cierto? Que todo lo que está abajo como recurso. Así que estamos, funcionó. Vamos a rescatar el recurso. Vamos a decirle ahora a través del Postman, a la API, que me traiga el recurso de vuelta. Y voy a irme para acá y voy a hacer de todas las operaciones un get. Un get es leer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a leer? Voy a leer la URL del servidor, pero voy a ir a leer de la carpeta paciente. Voy a pegar todo esto. Pero yo quiero leer un recurso en particular, que es este. ¿No? Acordémonos del nombre del paciente, que tiene que estar. Este se llama Peter James Chalmers. ¿Ya? Así que al Chalmers le voy a leer. Aquí no necesito cabecera porque no estoy enviando algo, solamente estoy preguntando por algo. ¿Ya? Así que no necesito ninguna cabecera, no tengo que agregar cabecera, tengo que agregarle content type. Y irme al cuerpo, tampoco necesito agregar cuerpo, voy a leer, así que con eso estoy, tengo que agregarle quiero leer el término. Voy a colocar slash y coloca entonces aquí el ID del recurso guardado en el servidor. Esto es una URI, ¿no es cierto? Estoy diciéndole a la API, mire, a la URL del servidor le pido que me entregue, por favor, para poder leer el recurso con esta ID. Entonces, la API le va a transmitir a tu servidor, el servidor va a buscar en tu carpeta de paciente el recurso que tenga esta identificación y me lo va a enviar. ¿Puedo buscar por nombre? Sí, puedo buscar por nombre. Puedo buscar por cualquier parámetro definido en los tres parámetros. Vamos a ver en el siguiente taller. Y listo, hagamos la consulta, a ver qué pasa. Va buscando y me devuelve. El servidor me devolvió, me dijo, sí, aquí está, me devuelve un recurso paciente, y la versión es 1, aquí está la fecha que se hizo, bla, bla, bla. Vamos a ver si es el Chalmers. Ahí está, es el perfecto. He acabado de crear un recurso y he acabado de leer un recurso. Todo del servidor. Como ejercicio final, hagámosle una actualización, démosle algo al Chalmers. Así que voy a voy a hacer una actualización. Y voy a buscar el recurso del Chalmers, que es este que está acá. Lo voy a copiar. Estaba aquí. Ya, más acá, y lo voy a pegar. Le voy a pegar el Chalmers. Veamos si efectivamente él y no me equivoqué. Sí, ahí está, es el Chalmers. ¿Ya? Y como voy a hacer un put, voy a enviar algo. De hecho, cuando uno hace un put, envía todo el recurso con una cosa modificada, además. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí, y como estoy enviando algo, tengo que definir el content type. ¿Qué hacer? Aquí ya está. Debo agregar el content type de tipo application JSON. Diciendo, mire, señores, voy a enviarles a ustedes una estructura en contenido JSON. Lo mismo cuando hago un post, lo mismo. También tengo que agregar. En el cuerpo acabo de agregar el recurso del campo. ¿Dónde voy a ir a parar? Aquí. Pero yo no voy a parar aquí. Quiero actualizar un recurso en específico. ¿Y cuál es el recurso? El que tiene la identificación del Chalmers, que es acá arriba. Aquí. Actualizar no otro. Tampoco es mágico el servidor. No sabe a qué me refiero a este particular. Y le agrego aquí, igual que como lo hago con el get, le agrego aquí la identificación del recurso. Y le pegamos al Chalmers y quiero cambiarle. Vamos a cambiar. Ya no vamos a dejar que es un nombre usual, que le gusta que le digan el Jim. ¿Por qué Jim? No tengo idea. Que se llama Peter, pero bueno, voy a cambiarle Jim.
vamos a cambiárselo por PETA. Ahora le gusta que le llamen PETA. Así que vamos a hacer qué pasa si es que le enviamos. Le va la solicitud, el servidor ya me contestó, me contestó con un error. Mm, claro, mire, me dice, me equivoqué yo. Me dice, oh, pero el recurso no tiene identificación. Ya, tiene que estar aquí la identificación y también tiene que estar en el recurso la identificación y tengo puesta otra cosa. Ya, así que me equivoqué. Voy a copiar la identificación del otro, ya, para que la tengamos. Voy a copiarle esto donde corresponde. Me equivoqué. Y le he puesto ID exam. No, tiene que ser. Este es el recurso que voy a actualizar. Tiene que estar puesto aquí la identificación y también acá. Démosle de nuevo al servidor. Ahí sí. Ahí hice un put, ¿no es cierto? A este recurso, está identificado acá. Y me responde el servidor y me dice, mire, acabo de hacer te devuelvo un resource type de tipo paciente con esta identificación que es esta. Pero fíjense en la versión. La versión es 2. Software escribió, creo que creó otro recurso sobre el otro con nueva fecha versión 2. Yo puedo hacer un histórico de la versión. Bueno, para auditoría. Y vamos a ver si cambió. Chalmers ahora tiene como given ETA. Perfecto. ¿Cuál es la gracia? Estamos probando nosotros a mano cómo podemos crear, recibir, leer recursos fallos. La idea es que lo que ustedes hagan en la hackathon, lo mismo, pero a través del front. O sea, ustedes escriben el front, alguien usa ese front y cuando aprieta OK, debajo de la mesa pasa todo eso. Eso es lo que ustedes tienen que implementar. Y no es tan complejo, si ustedes se dan cuenta, porque el servidor Fire les hace la mitad de la pega. La implementación para ustedes es mucho más sencilla y la ha sido con una integración simple, mal, como hubiese sido hace 7 años más. Bien, eso es todo por hoy. Espero que haya sido nutritivo y nos vemos entonces el día 12. Es muy bien.